comenzaremos la fase de análisis de nuestros ejemplos profesionales. Y para ello iniciaremos con el programa de biología. En el programa de biología podemos analizar nuestro perfil profesional específico. Para ello utilizaremos 3 ejemplos universitarios. El primero corresponde a la Universidad de Los Llanos. En él podemos identificar, como se ve en la diapositiva, que uno de los perfiles profesionales deseables del biólogo es la investigación científica. También la asesoría y consultoría técnica sobre diferentes aspectos de la biología y además que pueden ser utilizados para el desarrollo de legislación, proyectos específicos, etc. Y por última parte está la divulgación del conocimiento científico a través de diferentes figuras. En cuanto al perfil ocupacional, podemos identificar que se encuentra la generación de proyectos de investigación, la contribución en el desarrollo de modelos biológicos y de uso de los recursos naturales, el desarrollo de estrategias de manejo de dichos recursos, la asesoría técnica y científica y la divulgación amplia del conocimiento. En el caso de la Universidad de Antioquia, que también dispone de este programa de formación profesional, encontramos que el foco se orienta hacia la investigación básica y aplicada, así como a la docencia y el desarrollo de consultorías y asesorías relacionadas con las ciencias biológicas, teniendo este profesional la capacidad de asesorar en términos de biodiversidad, diseño de programas de conservación y para trabajar en equipos de investigación multidisciplinarios para resolver problemas específicos. En su perfil ocupacional se destaca las funciones de investigador, educador, consultor o asesor en los campos relacionados con las ciencias biológicas. En la Universidad de los Andes podemos encontrar que el perfil profesional del biólogo se orienta hacia el desarrollo de respuestas a problemas que tienen que ver con las ciencias básicas y aplicadas y con la interacción sociedad y ambiente y sobre todo una marcada orientación hacia la investigación. En el perfil ocupacional está el desarrollo de proyectos de investigación, la asesoría científica a diferentes tipos de instituciones en temas que tienen que ver con la biodiversidad y toda su complejidad, así como el desarrollo de estrategias de manejo de la misma y de uso sostenible. Después de que hemos visto este panorama de lo que ofrecen las universidades, vamos a considerar algunos perfiles específicos para los biólogos. Entre ellos tenemos el gestor de proyectos. Un gestor de proyectos se orienta para tener habilidades para el manejo de personal, sobre todo con conocimientos básicos del derecho laboral, pagos salariales y otras obligaciones, ya que tiene la responsabilidad de hacer toda la gestión de personal y la gestión de los recursos públicos o privados. Por ende, de tener conocimientos que están relacionados con la legalización de los dineros que se gestionan, el manejo de software contables y de todos los instrumentos administrativos que se requieren para este proceso de gestión. También requiere de habilidades para la formulación de proyectos en convocatoria. De hecho, tal vez este es uno de los puntos en los cuales dedica más tiempo, ya que es fundamental para el desarrollo de diferentes tipos de herramientas, usos específicos de la biodiversidad y de los ecosistemas, así como sus diferentes aplicaciones, pues tener una financiación apropiada, y esto se logra a través de la gestión de proyectos. Y máxime se requiere un excelente dominio del inglés, sobre todo el inglés técnico, ya que muchos de los oferentes de recursos son internacionales y por ende las convocatorias están orientadas en este idioma. ¿Qué tipo de trabajos puede tener un gestor de proyectos? Pues se puede desempeñar como profesional de apoyo en instituciones y organizaciones no gubernamentales, puede ser asesor y consultor de proyectos específicos, también puede ser ejecutor de proyectos en campo y con comunidades y también puede ser un bioemprendedor. Mostraré algunos ejemplos de cada uno de estos casos. Esta es una empresa que se basa en ofrecer servicios de consultoría específicos en biología molecular. Si ustedes encuentran este elemento en la diapositiva van a poder ver más información sobre la empresa.
cuando estén analizando las diapositivas. Esta es una empresa más reciente que la anterior y que ofrece unos servicios similares también de consultoría y de análisis de laboratorio para diferentes tipos de aplicaciones, sobre todo para la identificación de organismos que puedan ser de importancia económica y ambiental. Este es otro bioemprendimiento que tiene que ver con la venta de servicios de laboratorio y de análisis de campo fundamentales para el análisis de impacto ambiental, que es uno de los sectores que más demanda profesionales de las ciencias biológicas. También aquí en el elemento interactivo podrán conocer mucho más sobre la información de la empresa. Y en este último ejemplo podemos encontrar cómo se puede establecer bioemprendimientos que están orientados hacia la venta de equipos especializados. Todos estos emprendimientos que he mencionado anteriormente, por su base científica y tecnológica, han tenido experiencias muy exitosas al crearse como empresas, pero también como organizaciones no gubernamentales, lo cual les permite gestionar proyectos y recursos, lo que les da sostenibilidad financiera a largo plazo fuera de los, digamos, los recursos que obtienen por comercialización. En este caso específico se orientan a la venta de equipos especializados para trabajos de campo y de laboratorio en las ciencias biológicas. Otro de los perfiles en los cuales se puede desempeñar un biólogo tiene que ver con la asesoría y consultoría. El perfil de especialista en un tema le permite tener una formación específica para dar la última palabra de asesoría en esa área del conocimiento. Por ello debe mostrar una formación de posgrado específica, experiencia laboral y publicaciones científicas en el tema, tener un reconocimiento público como especialista en el área, habilidades para la comunicación científica, sobre todo con el público general y los tomadores de decisiones, y una actualización permanente en el área, tanto en el estado del arte como en sus metodologías, para realmente mantenerse vigente dentro del mercado. Y se sugiere que domine varios idiomas, ya que eso le facilita, digamos, desempeñarse en diferentes tipos de proyectos. ¿Qué tipos de trabajos puede tener un asesor, consultor o técnico? Un consultor freelance, es decir, aquel que no está directamente vinculado a una institución, sino que trabaja por cuenta propia como un profesional liberal, puede desempeñarse en estudios de impacto ambiental, proyectos de conservación, expediciones biológicas y cualquier proyecto de investigación que requiera de un especialista en el tema. También puede vincularse a un centro de investigación especializado y solo dedicarse a labores de investigación. Puede ser docente catedrático ofreciendo cursos específicos en su área del conocimiento. Puede ser un divulgador científico que puede estar vinculado a una institución o hacerlo por cuenta propia para dar ese conocimiento científico al público en general. Y también ser miembro administrativo de asociaciones científicas y organizador de eventos científicos, ya que estos eventos académicos son muy importantes para la estructuración de las comunidades científicas y también son un espacio para la creación de nuevos proyectos, nuevas ideas y generación de contactos. Estos son algunos ejemplos. La persona que estoy mostrando aquí en el video fue un compañero mío de formación en el pregrado y quien se ha formado de manera específica a nivel de su posgrado y ahora se desempeña en uno de los centros de investigación de referencia en fitopatología de nuestro país. También podemos tener otro perfil que está relacionado con la divulgación científica, que es el de el Scientific Host o Scientific Hostess. Son personas encargadas de ser la cara visible de comunicación de las instituciones y se caracterizan o tienen una formación específica orientada hacia las habilidades para la escritura científica, el manejo de la etiqueta, el manejo de herramientas de edición y de formato, manejo de inglés técnico, y esas habilidades de comunicación les permiten, por ejemplo, facilitar la divulgación de los resultados de grandes instituciones de investigación o universitarias y también atender de manera apropiada eventos científicos académicos, así como la gestión de convenios, donaciones y ayudas que permiten que vayan creciendo las capacidades de infraestructura y de investigación de las instituciones en las cuales se encuentran vinculados.
Otro perfil profesional específico que tiene que ver con la parte de asesoría y consultoría y técnica es el de divulgador científico. Entonces es un proyecto conocido en YouTube, Ciencia Café para su merced, liderado por Carlos Guarnizo. Él es un científico, el especialista en un tema que tiene que ver con anfibios y la filogeografía y la sistemática, pero además es un divulgador científico de gran reconocimiento por la calidad de su producto en cuanto a rigurosidad técnica y además en calidad audiovisual de mensaje y contenido. Entonces, en el elemento interactivo de las diapositivas podrán profundizar más sobre su hoja de vida. Otra de las aplicaciones de la divulgación científica tiene que ver con la edición científica de textos o un editor científico, el cual se concentra en las habilidades para la escritura, el manejo de herramientas de edición y formato, sobre todo para diferentes tipos de proyectos, pero también para la publicación de los resultados de los proyectos en revistas especializadas, así como un amplio manejo del inglés técnico. También pueden hacer parte del cuerpo editorial de las revistas científicas indexadas y reconocidas por los diferentes sistemas nacionales e internacionales de citación. Finalmente podemos encontrar el perfil de biólogo, profesor investigador, el cual se enfoca a la docencia y la investigación, por lo tanto de tener una formación de posgrado específica, al menos hablar inglés o tener preferencia por dominar varios idiomas, tener talento para la pedagogía y de preferencia alguna formación específica en ella que le facilite el ejercicio, la formación de estudiantes en el área y tener una alta productividad académica, ya que para las instituciones, sobre todo universitarias, es muy deseable tener profesionales en su equipo que demuestren una alta productividad y que les permitan posicionarse como instituciones de referencia en rankings internacionales y nacionales. Deben tener habilidades para la gestión de los proyectos, ya que la investigación a nivel universitario se desarrolla básicamente con los recursos que se gestionan a través de los proyectos, y también debe tener algunas habilidades para los cargos administrativos, ya que en algún momento en su carrera profesional va a tener que asumir funciones de administración educativa. Estos son algunos ejemplos de profesionales muy destacables como profesores investigadores. Está la actual rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la profesora y doctora Dolly Montoya, investigadora, quien se ha destacado dentro de su campo del conocimiento por sus excesas capacidades en investigación como referente femenino y también de investigador y docente nacional. Y también tenemos un ejemplo internacional que es Hugh Possingham. Él es un investigador australiano que no solo realiza funciones de formación docente y de investigación con unos indicadores de citación espectaculares y una altísima productividad científica, sino que además ejerce funciones de asesoría y consultoría en ONGs prestigiosas relacionadas con la gestión de ecosistemas. Entonces, como ven, son múltiples las opciones que puede ofrecer el perfil o la formación en biología y la gama de perfiles en las cuales uno se puede orientar como biólogo. A manera de resumen, aquí pueden encontrar algunos ejemplos de los diferentes perfiles profesionales que he mostrado en este lapso de la presentación. Ahora iniciaremos la fase de nuestros ejemplos profesionales. Hola, revisar cuál es el perfil profesional y ocupacional de una carrera en pregrado es uno de los aspectos fundamentales que debes analizar a la hora de decidir acerca de tu futuro. Si deseas estudiar biología, por ejemplo, debes tener en cuenta que tus actividades estarán ligadas al estudio de la vida en sus diferentes manifestaciones. El programa de biología de la Universidad de Los Llanos tiene definido como objetivo de estudio los organismos vivos en términos de su composición, estructura y función, desde distintos niveles de organización, como son moléculas, genes, células, tejidos, poblaciones, especies, comunidades y ecosistemas. Asimismo, el conocimiento de los procesos que permiten que los diferentes sistemas
de organización persistan, se desarrollen, transformen y recuperen a través del intercambio de interacción dinámico de información con el ambiente. Es entonces ese el objetivo fundamental de un biólogo. De tal manera que como profesional tendrás la capacidad de reconocer, interpretar y describir diferentes manifestaciones y procesos de sistemas biológicos que te permitirán interactuar en grupos interdisciplinares y transdisciplinares para abordar problemas y buscar soluciones que garanticen eficiencia y efectividad en las acciones implementadas. También reconocerá la importancia de comprender el contexto sociocultural para la búsqueda de soluciones a problemáticas que aquejen a diferentes organizaciones humanas. Tendrá la capacidad de gestionar proyectos desde los diferentes niveles de organización relacionados con la valoración, conservación y restauración de los recursos naturales. También tendrás la capacidad de difundir y sustentar los resultados de tus investigaciones o las de tu equipo de trabajo a través de textos de difusión local o publicaciones científicas indexadas a nivel nacional o internacional que te permitirán interactuar con pares y establecer redes de conocimiento. A lo largo de tu carrera habrás adquirido y perfeccionado diferentes competencias que abarcan lo cognitivo, praxeológico, actitudinal y comunicativo, y que te permitirán desempeñarte en diferentes aspectos. Por ejemplo, serás capaz de formular y desarrollar programas y proyectos de generación de conocimiento científico relacionado con la composición, estructura y función y desarrollo biotecnológico de los sistemas biológicos que permitan la resolución de problemas del sector público y privado en temáticas relacionadas con los recursos naturales. También serás capaz de diseñar, sustentar y desarrollar políticas y estrategias para el conocimiento, valoración, uso, manejo y conservación y restauración de los recursos bióticos en concordancia con las condiciones del entorno a nivel local, nacional o internacional. También tendrá la capacidad de prestar asesoría científica y técnica a entidades, programas y proyectos de entidades públicas y privadas. Específicamente, el programa de Biología de la Universidad de Los Llanos cuenta actualmente con 4 líneas de profundización, que son fauna, recursos florísticos tropicales, recursos hidrobiológicos y biotecnología vegetal, que están ligadas a los grupos de investigación y semilleros de investigación que han sido conformados por profesores, estudiantes, egresados del programa e investigadores externos. Estas líneas de profundización permiten que puedas hacer énfasis en el estudio de diferentes grupos biológicos, procesos o teorías. Para finalizar, te comento que de acuerdo a mi experiencia, todo eso podrás realizarlo y aún más, si así te lo propones y sientes pasión por algo. No encontrarás limitaciones, sino oportunidades que permitirán que realices lo que te propones y además te permitirán aventurarte y llegar muy lejos. Así que, si te apasiona la biología, atrévete y vivirás una de las aventuras más increíbles. Espero que esto haya permitido que ustedes resuelvan sus dudas, que aclaren que efectivamente un biólogo tiene mucho para ofrecer en su ejercicio profesional y que además se sientan mucho más tranquilos que la oferta laboral que van a poder encontrar en el mercado es bastante amplia si ustedes se forman de manera bastante integral de acuerdo a cada uno de los perfiles que les he mostrado y el que más les interese. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.